Preguntas capciosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Y hoy vamos a estar hablando de un tipo especial de preguntas, las preguntas capciosas. Y alguien podría decir, bueno, y de ese tipo de preguntas también se puede hablar. En realidad son preguntas y la respuesta es sí. Y también podríamos pensar que quizá no tienen ninguna utilidad o es inconveniente utilizarlas o es hasta antiético y inmoral utilizar una pregunta capciosa, pero no, vamos a ver ya en un momento cómo tienen su lugar, cómo también pueden encontrar su utilidad. La palabra capcioso significa engañoso, falaz, mentiroso, que intenta inducir al error. Algo capcioso es algo que nos engaña, que nos induce a cometer un error de apreciación, de juicio, etcétera. Es decir, es algo que no se considera real, verdadero, que no se considera conforme a la realidad y a la verdad, sino que pues tiene una parte que engaña. Eso es lo capcioso. Y bueno, lo que buscamos con una pregunta capciosa es inducir a una respuesta que lleve al error, pero no siempre al error, al puro error. También puede ser que sea una respuesta autoincriminatoria, algo que nos acuse a nosotros mismos al intentar contestar la pregunta, que nos acuse a nosotros mismos de algo, de pereza, de haber engañado, de haber robado, de cualquier cosa y que por lo tanto se convierta en una pregunta que revele la verdad de alguien, que revele un aspecto de alguien. Así es que ya por ahí podemos ver que pueden tener alguna utilidad las preguntas capciosas. Y también podemos decir que las preguntas capciosas presentan algún tipo de paradoja, porque si se intenta contestar, pues vamos a dañarnos o vamos a afirmar algo que quizá no queremos afirmar o quizá nos están intentando obligar a decir algo que no es verdad. Y por lo tanto hay algo de paradójico en las preguntas capciosas. Y los usos más comunes que encuentran las preguntas capciosas, probablemente algunos de ustedes se han encontrado con estos usos, son, por ejemplo, en los exámenes. Hay algunos profesores que son especialistas en utilizar preguntas capciosas también en los debates y ahí pues se empiezan a utilizar como una especie de estrategia en la cual uno de los contrincantes puede ser muy hábil haciendo preguntas capciosas que hagan caer a su contrincante, al adversario, en una contradicción, en una mentira, en algo que lo revele como que está cometiendo un error, etcétera. Y entonces también son una forma de estrategia para los debates, para estas competencias entre posturas intelectuales, podríamos decir. Bueno, también se utilizan para intentar exponer a las personas que son mentirosas, a las personas que son falaces, a los estafadores, a las personas que engañan. Intentamos, mediante estas preguntas capciosas, hacerlos caer en su propia mentira. También ahí encuentran una utilidad las preguntas capciosas. Y por supuesto, en los juicios algunos abogados, algunos acusadores, algunos fiscales son muy buenos haciendo preguntas capciosas que hacen que el testigo o que el acusado pues se autoincrimine en el crimen del que se le está acusando. Y entonces pues ya cuando se autoincrimina ya el asunto está resuelto porque ya él solito, como dicen, se echó la soga al cuello. Muy bien, hay una anécdota muy famosa, muy popular, bueno, quizá no la han oído ustedes, yo por eso la voy a contar, que ocurrió de esta forma, o que cuenta que ocurrió lo siguiente. Resulta que en un examen, un profesor quizá de algún curso de filosofía o de teorías políticas o de pues alguna de estas materias que son como muy teóricas, entregó a sus alumnos un examen con una única pregunta. Y esa única pregunta decía, si usted cree que esta es una pregunta, contéstela. Y entonces los estudiantes se pusieron ahí a intentar escribir explicaciones, análisis, argumentos, diciendo por qué creían que sí era una pregunta, o algunos se quedaban pensando si en realidad debían contestar algo o debían entregar el examen vacío. Y pues así transcurría el tiempo, los pobres estudiantes se pusieron ansiosos y de repente uno de ellos pues simplemente entregó el examen y la pregunta efectivamente, o este planteamiento efectivamente había sido contestado. Y la respuesta de este alumno era, si usted cree que esta es una respuesta, califíquela. Y entonces ahí la pregunta capciosa se encontró con su respuesta capciosa perfecta.
Si usted cree que esta es una pregunta, contéstela. Y la respuesta, si usted cree que esta es una respuesta, califíquela. Y entonces, bueno, pues es una anécdota, no sé si en realidad ocurrió, no sé si de verdad ocurrió en algún país. Creo que es una anécdota que ya ha trascendido fronteras y se cuenta en muchos países y muchas universidades sobre todo, pero bueno, quizá ni siquiera fue cierta. ¿Quién sabe? Y otro tipo de pregunta capciosa que podemos encontrarnos en la vida real es esta. Algunas mujeres les gusta preguntar, ¿estoy gorda? Y en realidad no están buscando la verdad con esa pregunta, no están buscando que se les dé, pues a veces quiero decir, ¿verdad? Puede ser que sí, que se les dé una respuesta sincera. Y no necesariamente tiene por qué ser solamente las mujeres. Puede ser que algún hombre pregunte, "Mire, me veo viejo, me veo anciano y pues si queremos quedar bien con él o con ella, le vamos a decir la verdad o le vamos a decir alguna mentirilla. Pero bueno, estas preguntas son capciosas porque en realidad lo que están buscando es alguna pregunta que nos haga salir de esa sensación insatisfactoria con nuestro estado actual. En fin, puede ser una pregunta capciosa también. Una pregunta capciosa que puede presentar, por ejemplo, un profesor, digamos, de ética en un curso podría ser esta. ¿En qué caso se puede violar un acuerdo de confidencialidad? Y el estudiante que esté contestando un examen o esté contestando esta pregunta en clase podría intentar pensar que efectivamente, debido a cómo se plantea la respuesta, la pregunta, debe haber algún caso en el que sí se pueda violar un acuerdo de confidencialidad, pero quizá lo que está haciendo el profesor es probando al estudiante, intentando ver si su ética, si sus valores admiten violar un acuerdo de confidencialidad en algún caso. Y quizá lo que el profesor quisiera es que la respuesta fuera no, nunca se puede violar, bajo ninguna circunstancia se puede violar un acuerdo de confidencialidad. Esta quizá es la respuesta correcta que el profesor estaba buscando, pero como se plantea, en qué casos, bajo qué circunstancias, con qué criterio se puede violar un acuerdo de confidencialidad, entonces el estudiante puede verse inducido al error. Y ahí está, entonces, la raíz de por qué esta es una pregunta capciosa. Ahora bien, vamos a lo que habíamos hablado al inicio. ¿Tienen alguna utilidad las preguntas capciosas? Bueno, podemos pensar que sí. Supongamos que hay alguien que está cometiendo algún error, que está creyendo alguna cosa que está claramente equivocado al respecto o que está haciendo algo que vemos a todas luces que va en contra de sí mismo. Entonces podemos hacerle una pregunta capciosa, algo que lo haga caer en cuenta que está cometiendo un error, que está equivocado, que está actuando mal. Este tipo de preguntas que inducen a la reflexión y que llevan a la persona a darse cuenta de que está cometiendo un error, pues también son un tipo de preguntas capciosas, pero en este caso las estaríamos utilizando para algo bueno. Estaríamos utilizándolas para ayudar a la persona a salir del error. También podríamos pensar que las preguntas capciosas son una especie de ejercicio mental. Si nosotros estamos muy convencidos de algo, podemos intentar buscar una pregunta capciosa para, pues, como hacer, como dicen, pues, un reto a eso que creemos, cuestionar eso que creemos. Y con estas preguntas capciosas también podemos, ayudar a nuestra mente a encontrar nuevas formas de tratar un problema, nuevas formas de abordar un problema. Para eso también pueden servir las preguntas capciosas. Y efectivamente, así como el profesor puede intentar probar a sus estudiantes en clase con una pregunta capciosa, también en la vida real podríamos nosotros intentar probar a alguien con una pregunta capciosa. Como por ejemplo, en una pregunta de entrevista para ver si le damos el puesto a una persona, le podríamos preguntar, ¿qué me dirías de tal y tal campaña publicitaria que quizás se hizo en la empresa donde trabajaba antes esta persona? ¿O qué dirías de este producto que quizá fue un producto de la empresa donde trabajaba esta persona? Y ahí lo que estamos haciendo es probándolo, probando para ver si habla mal, para ver si se expresa mal, para ver si estaría dispuesto a robarse esa idea y traerla a la nueva empresa. Bueno, aquí como ven, este tipo de pruebas a las personas es un poco injusto. Es un poco injusto porque estamos poniendo a la persona en una situación en la que está con una necesidad, buscando un trabajo,
y estamos forzándolo un poquito a sus límites, a ver si cruza los límites de sus valores, de su ética, de su moralidad. Y entonces en ese caso, pues sí, ahí sí pueden ser bastante cuestionables estas prácticas de utilizar preguntas capciosas. En las entrevistas de trabajo puede ser, como le decía, un lugar inapropiado para las preguntas capciosas, las preguntas estas de prueba de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alguna vez tenemos necesidad o queremos por alguna razón bien particular utilizar una pregunta capciosa con alguien? Ya sea porque somos su profesor, o ya sea porque somos su jefe, o ya sea porque somos su pariente, o su papá, su mamá, podría ser, ¿verdad? Es nuestro hijo y queremos hacerle una pregunta capciosa para hacerlo reflexionar y hacerlo que se dé cuenta tal vez de un error o de una situación. En fin, o sea, en alguna circunstancia podemos emplear lícitamente una pregunta capciosa, pero ¿cómo hacerlo de forma correcta? Bueno, creo que lo mejor, y ya con esto terminamos el video, lo mejor es este capítulo, quiero decir, este episodio del podcast, lo mejor es que anunciemos que haremos una pregunta capciosa. ¿Debemos terminar ya? Bueno, podemos anunciar que haremos una pregunta capciosa para que la persona se prepare y pues no se vea sometida a una gran tensión entre lo que cree y el hecho de que la estamos forzando a contestar y pues su necesidad de contestar también. O también, si hemos hecho una pregunta capciosa, puede ser conveniente, ya una vez que la hemos hecho y que la persona ya contestó, decirle, esa era una pregunta capciosa, para que la persona se quede tranquila y hasta nos pueda pedir, bueno, ¿y por qué la hiciste? O cuál sería la respuesta que esperabas, etcétera, pueda preguntarnos en ese sentido. Y entonces, las preguntas capciosas también son un tipo de preguntas y hay ocasiones en que las podemos emplear con alguna utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.